Amigos y seguidores del Informador, estamos nuevamente en una edición de la Refundación y la 4T. Me acompañan desde su casa, confinados como muchos y la mayoría de nosotros, Diego Petersen y Evelyn Olvera. Bienvenidos ambos, Diego y Evelyn. Hola. Hola, ¿cómo están? Acabamos de ver el cartón de Cucho de hoy, que me parece que resume gran parte de lo que empezamos a vivir a partir del lunes. Esta fase cero en Jalisco, en donde, según estimaciones del gobierno, podrían reabrirse hasta 90,000 negocios. Esto implicaba, decía el coordinador del Gabinete Económico, tener a la economía un 45% de actividad. Sin embargo, se dio con algunas confusiones, sobre todo en corredores comerciales, y con esta paradoja que yo insisto, en donde te dicen, quédate en casa, el resguardo no termina, pero hay negocios abiertos, ¿no? Entonces es como reabrimos, pero no puedes salir. Parece que es una paradoja que, pues bueno, tendrá que resolver el ciudadano apelando a la responsabilidad. Diego, ¿qué nos puedes comentar sobre tu lectura de este inicio de semana con la fase cero? A ver, yo creo que hay una gran confusión entre los ciudadanos que tiene que ver con un discurso triunfalista, tanto del gobierno estatal como federal, de que la pandemia iba a durar 60 días, de que íbamos a poder, que la cosa era guardarnos un tiempo corto para luego poder salir. Aquí lo que estamos viendo y que va a haber que evaluar a la postre es si la decisión de habernos guardado tan temprano fue o no una buena decisión, porque tarde o temprano, finalmente ahorita cuando está el pico más alto en la pandemia a nivel nacional y está también, digamos, creciendo ahora sí fuertemente en Jalisco el número de contagios y empiezan a presentarse ya las muertes de una manera más consistente, es el momento en que se quiere abrir la economía, pero luego nos dicen que no. Lo que me parece más paradójico y patético es que los líderes del Estado y del país, el presidente López Obrador y el gobernador Alfaro, se vayan de gira y quieran que la gente se quede en casa. No hay nada más, digamos, poco trascendente que una gira de un gobernador o un presidente. O sea, ese es absolutamente prescindible, no le aporta nada a la economía, no le aporta nada al desarrollo del país, que vayan a supervisar obras, pero sí aportan un pésimo ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo es una gran contradicción donde ahora resulta que los ciudadanos somos los culpables de no entender las bolas en las que están hechos. Muy buen punto. Diego, Evelyn, ¿tu comentario? Sí, bueno, yo creo que es importante resaltar que sobre todo los jaliscienses estamos viviendo dos realidades, ¿no? El semáforo que está en rojo a nivel nacional, pero en Jalisco estamos iniciando la fase cero, que además no sé por qué se llama así. Sí, con esta fase vamos a reabrir, llevamos alrededor de 30,000 negocios, ¿no? Yo me pregunto que si así como el gobernador Enrique Alfaro ha presumido que tomó medidas aparte para poder frenar la pandemia en el estado, así va a asumir la responsabilidad si empeora el escenario en Jalisco, ahora que se reactivó la economía, ¿no? Sabemos que sobre nuevos casos se toma alrededor de 2 semanas para que la gente pueda presentar síntomas. Entonces, ya estamos pasando por una etapa donde Jalisco alcanzó el día máximo de muertes y de casos activos. Veremos en 15 días entonces cómo resultaron las aperturas en Jalisco, ¿no? Las consecuencias. Y en ese sentido, Evelyn, me parece, vamos a escuchar el mensaje de hoy del gobernador con respecto a la tolerancia cero, el aumento de la fuerza policial y esta tolerancia cero para quien no respete el aislamiento, las medidas sanitarias, paseantes y comercios. Vamos a escucharlo y lo comentamos enseguida. Habíamos dicho que íbamos a aplicar el principio de tolerancia cero y lo vamos a hacer. La estrategia de reactivación gradual de nuestra economía tiene principios básicos. Uno de ellos fundamental es no puede reactivarse las actividades económicas que generen aglomeraciones. Entonces, para que ya no haya dudas, lo queremos decir con todas sus letras y lo hago a nombre de todos los que tenemos la responsabilidad de gobernar el área metropolitana de Guadalajara y en mi caso el estado de Jalisco.
No va a haber tolerancia en ese sentido. No hay materia de confusiones. A partir de este anuncio, y no tiene caso que lo debatamos mucho, es una decisión que se está tomando por parte de la máxima autoridad sanitaria de este estado. Vamos a actuar con todo el peso de la ley para sancionar a quienes se quieran pasar de listos y a quienes quieran estar operando de manera escondida, corredores o centros comerciales. No pueden operar. Y vamos a afinar los mecanismos para poder resolver esta situación y lograr que se cumplan los principios y las reglas del Plan de Reactivación Económica. Como bien decía Evelyn, ayer tuvimos 16 decesos y 322 contagios en Jalisco, que es el pico máximo al que hemos llegado. Todo parece que estamos en ascenso en la epidemia apenas aquí en Jalisco. Y sin embargo, el gobernador, después de este desgaste de ya vamos para 3 meses de cierre de la economía y de resguardo, dice, ahora vamos a poner mano dura porque los jaliscienses no están atendiendo el llamado. Y él dice, desde el 5 de mayo nos relajamos. La movilidad no ha vuelto a su punto bajo desde el 5 de mayo y a partir de ahora va a ser con la fuerza pública como vamos a lograr reducir el riesgo. Diego, ¿qué opinas sobre esta nueva política del garrote? A ver, yo creo que es una, como decíamos, una terrible contradicción. Le quieren mandar a la gente la culpa de decisiones que yo entiendo que han sido muy complicadas, que no es fácil de tomar, que no hay la suficiente información, que cuando tienes un gobierno federal en permanente contradicción con el gobierno estatal, no le puedes tú culpar a los ciudadanos de no entender cuál es la señal. ¿Sí? Yo creo que ahí hay... bueno, no vamos a comentar, ya estamos acostumbrados a este tono regañón del gobernador, donde la culpa siempre acaba siendo del ciudadano y nunca de él. Insisto, si esto es así, ¿qué hace él de gira? Pero bueno, ese es otro tema, que en realidad lo que estamos viendo es que el gobierno federal, su manera de sacarse la bronca, porque ya no le salieron los números. Acuérdense que López-Gatell había hablado el 23 de abril, si no me equivoco, dijo, vamos a llegar al pico entre 6 y 8 mil muertos. Ya pasamos los 10,000, ayer él habla que vamos a llegar a 30,000, es decir, 5 veces más de lo que había previsto, y solo en el modelo, digamos, de vigilancia centinela. Todo el mundo sabemos que el verdadero número de muertes por esta epidemia lo vamos a conocer hasta después, quizás dentro de un año, cuando se hagan realmente el recuento de las actas de defunción. En el modelo centinela está roto. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron, digamos, el problema a los estados. Ustedes deciden el semáforo. Entonces, este famoso semáforo nacional ahora se convirtió en un semáforo estatal como una forma del gobierno federal de zafarse del problema. La cosa es que quieren abrir la economía y no la abren porque saben que estamos en el peor momento, pero ya no pueden sostener más porque nos encerraron desde antes. Entonces, creo que caímos en un momento de terribles contradicciones donde lo que va a venir, independientemente de si se usa la fuerza pública o no, es que quizás más temprano que tarde a nivel federal o a nivel estatal se vaya a tener que decretar un estado de emergencia. Y hay que recordar que el estado de emergencia solo lo puede decretar el gobierno federal, no el estatal, ¿no? Sí, entonces, ¿tú ves ese riesgo, Diego? A ver, en todos los países llegaron a eso. Es decir, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, tuvieron que llegar a un momento donde se decretara un estado de emergencia donde la gente necesitaba pedir permisos para salir. López Obrador no quiere ser él quien aplique esas medidas porque son terriblemente impopulares y los gobernadores no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, creo que estamos en el peor de los dos mundos. Claro, mientras nos comenta Evelyn, vamos a ver este semáforo que refiere Diego. Me parece que hay un muy buen cartón que salió en estos días, que resume un poco lo que estamos viviendo los ciudadanos con este semáforo de 1000 cabezas. Evelyn, adelante. Sí, bueno, sobre esta tolerancia cero que comentas, que acaba de anunciar el gobernador, hay dos aristas, ¿no? Sobre este permiso que dice Diego, veo bien la parte de la firmeza contra los corredores comerciales, porque ya el gobierno pedía a la ciudadanía que no relajara el aislamiento, pero ellos sí comenzaron a relajar sus políticas de la fase cero, ¿no? Empezaron a decir, bueno, solo abren los que tienen distintivo, pero entregamos distintivo a todos, incluso si están en corredores, ¿no?
Entonces, el hecho de que remarque el gobernador que los corredores por el momento no van a abrir, me parece algo positivo porque sí hace que se aglomere la gente ahí. Y lo que yo veo más confuso es el hecho de que se vayan contra los ciudadanos, ¿no? Si bien antes solamente la gente podía salir al supermercado o al médico, cosas muy importantes, ahora, ¿qué bastará para justificar esa tolerancia cero? Todo, ¿no? O sea, uno puede ir al salón de belleza, puede ir a comprar flores, puede ir a la carpintería, a comprar ropa, a comprar zapatos, ¿no? Entonces, es ese mensaje contradictorio que quédate en casa, pero te abrimos los negocios de cosas no esenciales. Claro. Vamos a ver unas imágenes que hemos registrado en el Informador desde el fin de semana en el Parque Revolución. En el Cerro de la Reina básicamente hay hacen ejercicio de manera masiva, hasta 100 personas en las tardes con distintas actividades, en el Parque Rojo, en distintos puntos. ¿Qué ustedes creen que en este punto la gente es capaz de respetar una indicación del gobierno y de entender o ha comprendido, ha recibido el mensaje de que es el momento clave de guardarnos? ¿O cuál es la previsión en ese sentido en cuanto al comportamiento de la población en general y lo que ellos entienden de esta nueva normalidad? ¿Creen que quedó claro el mensaje? No, hombre, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje ha sido terriblemente contradictorio. La información, insisto, no es fácil para los gobiernos tomar medidas que sean correctas y mucho menos que sean del agrado de la población. Por otro lado, lo que estamos viendo es que se agrava la crisis económica. Han muerto más empresas que personas en Jalisco. Es decir, ya murieron 7,500 comercios, nada más comercios. 7,500 no van a volver a abrir las puertas, no aguantaron los 2 meses de confinamiento. Sí, claro. Entonces, lo que viene es un gran problema económico y con muy poca capacidad de respuesta del gobierno del Estado realmente. Es decir, lo del crédito va a ayudar a que se reactive la construcción y la construcción amplíe, digamos, o su derrama económica hacia otras ramas de la economía, es muy importante, pero no va a suplir el problema económico que ya tenemos. Entonces, por otro lado, la gente necesita salir a hacer ejercicios y lo mejor que te puede pasar para enfrentar una enfermedad respiratoria es estar sano, ¿sí? Y para estar sano, hacer ejercicios fundamentales. Hay un montón de contradicciones muy difíciles de entender y que me parece que lo que vamos a ver es, primero, un incremento terrible en los casos en los próximos días. Quizás esto, si se sale, digamos, de los márgenes, hay un límite muy claro que es que cuando se llegue al 50% de saturación hospitalaria, nos van a volver a confinar. Y esto puede pasar en una cuestión de 10 días. Ahorita ayer en el semáforo estábamos en 16%, pero al ritmo que están creciendo los contagios, ¿sí? Si llegamos a los 500 contagios hacia el fin de semana o principios de la semana que entra, la saturación hospitalaria vendrá muy rápido. Entonces, vamos a ver, digamos, estas contradicciones que quizás cuando la gente esperaba, ya que ahora sí, que el día 15 vamos a volver a abrir toda la economía, en realidad lo que va a pasar entre el 15 y el 30 es que nos vuelvan a encerrar. Claro, porque son 3 indicadores los del gobierno estatal, en el semáforo estatal, en donde es disponibilidad de camas hospitalarias, movilidad, y el tercero, ¿cuál era? Contagios. Contagios. Casos activos. Es la ¿no? velocidad de contagio, es una variable R que le llaman ellos, que es la velocidad con que están creciendo los contagios. Bueno, si quieren, vamos a ver ahora el video que preparó también la producción del Informador con respecto al mensaje que envía el presidente en materia económica y el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, con respecto al momento de la epidemia, para variar más contradicciones. Vamos a escucharlo y lo comentamos enseguida. Mencionando la pérdida de vidas humanas. Yo sostengo que a pesar de los pesares, porque no queremos que nadie pierda la vida, se ha logrado controlar en México la pandemia.
Aquí aprovecho para destacar algo que me parece ha quedado quizá no totalmente entendido en la población. No se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue y efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Las últimas estimaciones de Hugo López-Gatell en publicaciones el día de hoy sobre el número de defunciones son 30,000 defunciones por COVID-19. Cuando hace un mes más o menos él hablaba de una estimación, según sus modelos predictivos, de entre 6 y 8,000 defunciones. Y también ya evento cúspide de la epidemia. En ese sentido, también por otro lado, el presidente habla de que ya vamos de salida de la crisis económica y minimiza la pérdida de empleos. A ver, ¿qué momento consideran que a nivel nacional se está viviendo? Y ¿no hay allí como una especie de contradicción entre lo que plantea AMLO todo el tiempo y lo que desliza por otro lado Hugo López-Gatell, que yo insisto, ha ido perdiendo credibilidad como el vocero de la epidemia? ¿Quién gusta comentar, Evelyn? Sí, bueno, primeramente quisiera mencionar esto que dice el presidente sobre que si nos va bien se perderán máximo 1 millón de empleos. Se acaba de publicar la encuesta del INEGI. Se da cuenta de que son 12 millones de mexicanos los que han tenido pérdidas en sus ingresos, ¿no? A mí me parece importante resaltar con respecto al semáforo. Creo que se está tomando a la ligera, pero yo sí creo que el gobierno federal está tratando de decirle a los estados, yo voy a asumir la responsabilidad de lo que pase, yo les voy a decir cuándo abrir, cuándo no, y sin embargo, por ejemplo, el gobernador Enrique Alfaro no quiso estar presente en la reunión con los gobernadores y la Secretaría de Gobernación. Gatell dejó muy claro que la epidemia está en su máximo momento, ¿no? Todavía la intensidad más alta, pero sí dijo, los gobiernos locales en esta fase en rojo todavía, lo que sí pueden hacer es aumentar sus medidas para disminuir la movilidad, pero no al contrario, que es lo que se está haciendo en Jalisco, ¿no? Se aumentaron las medidas para reabrir los negocios. Diego, ¿quién debería llevar la rectoría? A ver, el artículo 73 de la Constitución lo dice con toda claridad. En caso de una epidemia, que es lo que estamos, el Consejo General de Salubridad, que preside el secretario de Salud, que en este país es un fantasma, ¿no? Al disminuir el secretario de Salud, se disminuye también a el Consejo General de Salubridad, y ese es el único que puede emitir, digamos, medidas sanitarias, y todas las autoridades administrativas del país, así lo dice la Constitución, están obligadas a obedecer al Consejo Nacional de Salubridad. Al desaparecer el Consejo Nacional de Salubridad, hay que recordar que incluso las medidas que dictó la última vez que se reunió, por decisión del presidente o de López-Gatell o de quien sea, ni siquiera se publicaron en el diario oficial, se publicaron unas distintas de las que había emitido. Es decir, ahí hay un problema de manejo institucional que pareciera que es una cosa menor, pero que a la larga tiene terribles implicaciones en a quién obedecer y cómo. Entonces, cuando el presidente dice que cada gobierno de los estados va a manejar su propio semáforo, está renunciando o dejando de obedecer a un mandato constitucional que es el gobierno federal, el único que puede dar ordenamientos a través del Consejo Nacional de Salubridad de cómo se va a manejar la pandemia. Entonces, me parece que aquí hay una gran trampa donde el presidente está aventando a los gobernadores la bolita. Si estos se quedan muy contentos, aprovechando, digamos, decir, ahora nosotros vamos a tomar nuestras medidas porque están enojados o en rebelión contra el presidente, y lo que están haciendo es asumir una responsabilidad que si a la postre sale mal, como parece indicar que esto se está saliendo de madre, como decimos de los ríos, ¿no? Se está ya desbordando, ya no hay quien controle, Gatell está perdiendo credibilidad a pasos agigantados, que era la forma de contención informativa del gobierno federal. Ya nadie sabe realmente cuál es la situación en que se encuentran los hospitales, los contagios. Nadie entiende qué es lo que tiene que hacer.
esto se está saliendo de madre y los gobernadores, dirá pronto el presidente, son los responsables porque ellos quisieron manejar la pandemia y no nos hicieron caso. Claro, Evelyn. Sí, con respecto a esto que menciona Diego, yo difiero, yo sí creo que hay elementos para decir que el gobierno federal en este punto se está imponiendo y le está diciendo a los gobernadores sigan el semáforo porque es un único semáforo y la federación asume la responsabilidad. De hecho, las notas que se publican hoy pareciera que el gobierno federal quiere comprometer a los gobernadores a que van a seguir ese semáforo. Ya se dijo que semanalmente se va a dar a conocer al público los viernes, ¿no? De cómo está cada estado, sí, pero va a haber un consenso donde se va a poner en común acuerdo con los gobernadores para ver si hay algún un dispar en las cifras o algún comentario que quieran hacer. Pero en esta ocasión yo sí creo que es la federación la que está diciendo yo llevo la batuta. Pero fíjate, Eve, que el viernes pasado el presidente dijo, no es, o sea, los gobernadores podrán tener su propio semáforo, y el lunes López-Gatell en la rueda de prensa dijo, el semáforo, sí, nosotros lo vamos a publicar, pero será responsabilidad de cada gobernador tener sus propias políticas. Entonces, ahí hay una contradicción enorme, que justo en la reunión de ayer de la secretaria de Gobernación con los gobernadores se rebelaron y dijeron, oye, asuman, pero asuman también manden recursos, manden información, generen política, ¿no? Porque claro, no es nada más decir, bueno, estamos en rojo, ¿y eso qué? ¿Sí? ¿Qué implica para cada estado? ¿Quién va a poner dinero? Se habló en esa reunión de que habían, es que ya se envió a través de la Secretaría de Economía dinero, ¿a dónde? ¿A quién? Nunca supieron explicar. De los 60,000 millones que dijo el presidente que se iban a repartir, se habla de que ya se bajaron 3,000, pero nadie sabe ni dónde están ni dónde se depositaron. Entonces, me parece que sí hay una gran descoordinación, por lo menos, entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Claro. Pues Diego, Evelyn, muchas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Me parece que como conclusión es en efecto evidente que conforme avanza el tiempo no solamente está el riesgo de la pandemia, el tema sanitario, sino también una crisis política y ojalá que no lleguemos a el grado que ha llegado Estados Unidos con algún detonante, con revueltas sociales. Me parece que en efecto el descontrol político se asoma por todos lados. Yo o nosotros, no sé si coincidan, que nos dedicamos a esto y que tratamos de estar lo más informados todos los días, de verdad hay momentos en donde hay absoluta confusión sobre qué es lo que está intentando comunicar o hacer la autoridad. Me parece que es siempre, estamos en el mismo punto del inicio, nada más que más desgastados, terminando esta Jornada Nacional de Sana Distancia. También que íbamos, diría un clásico. También que íbamos. Ambos, Evelyn, Diego, les agradezco mucho al equipo y la producción del Informador. Nos vemos en una próxima emisión de la 4T y la refundación en 21 minutos. Contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.